Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, en esta oportunidad vamos a trabajar el tema de estática. ¿Qué nos dice acá? La definición. Parte de la mecánica que estudia los cuerpos en equilibrio. La estática se encarga netamente de estudiar a los cuerpos que se encuentran en equilibrio. Y el equilibrio existe de dos maneras. Un equilibrio estático, cuando el cuerpo, ¿qué cosa? Cuando el cuerpo se encuentra en reposo, y un equilibrio cinético, cuando el cuerpo viaja a velocidad constante. Cuando yo me refiero a equilibrio me refiero a que los cuerpos no presentan aceleración. O sea, la aceleración de estos, ¿cuánto vale? 0. ¿Estamos? Entonces, te vuelvo a repetir, dos tipos de equilibrio, estático y cinético. Estático, cuando está en reposo, y cinético, cuando el cuerpo está en movimiento, pero con velocidad constante. ¿Qué cosa es fuerza, profesor? Cantidad física vectorial que nos indica la interacción entre dos cuerpos y un cuerpo y su ambiente. Su unidad, según el Sistema Internacional Jóvenes, es el Newton, como puede ver acá. ¿Estamos? Entonces, en los tipos de interacción existen dos: interacciones a contacto e interacciones a distancia. La interacción por contacto se da cuando los cuerpos están juntos. Y una interacción a distancia es que existe fuerza, pero los cuerpos están separados. Profesor, ¿cómo así? Si yo estoy apoyado contra la pizarra, existe un contacto entre mi mano y la pizarra, por lo tanto existe fuerza. Pero si yo tengo un imán y un clavito de hierro, sufre una atracción por el campo magnético generado por el imán. Entonces, existe fuerza, pero no necesariamente los cuerpos están juntos. ¿Se entiende? Ahora, diagrama de cuerpo libre, DCN, es el dibujo de todas las fuerzas externas que presenta un cuerpo, ¿correcto? Es el dibujo de todas las fuerzas externas que presenta un cuerpo. Para eso vamos a trabajar con las fuerzas más usadas. Tenemos primero el peso, también denominada fuerza de gravedad. Es la atracción que genera la Tierra hacia su centro. No hay que olvidarnos que el peso se determina o se calcula como ¿quién? Como masa por aceleración de la gravedad. El peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Ya sabemos que m, ¿qué cosa es? La masa del cuerpo, que se mide en kilogramos, y g viene a ser, ¿qué cosa? La aceleración de la gravedad. ¿Correcto? G viene a ser la aceleración de la gravedad, que se mide en ¿qué cosa? En metros por segundos al cuadrado. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Estamos bien hasta ahí? Peso y masa son conceptos distintos. La masa viene a ser la medida de la inercia y el peso es una fuerza que se calcula como la masa por la aceleración de la gravedad. Tú ya sabes que en la mayoría de casos tenemos que el valor de G vale 10. Por lo tanto, si la masa de un cuerpo es de 5 kilogramos, 5 por 10, ¿cuánto es mi peso? 50 newton, porque el peso es una fuerza y la fuerza se mide en newton. Si yo tengo un cuerpo de masa de 60 kilogramos, ¿cuánto es mi peso? 50 por 10, 500, ¿qué cosa? 500 newton, ¿correcto? Entonces, date cuenta de esto, el peso es masa por gravedad. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo se realiza su diagrama de cuerpo libre? ¿Cómo se realiza su diagrama de cuerpo libre? Podemos acá, se dibuja desde su centro, correcto, vertical hacia abajo. Desde su centro, ¿qué cosa? Vertical hacia abajo. A ver, profesor, ¿cómo así? Por ejemplo, tenemos la presencia de un bloque que se encuentra sobre una superficie horizontal. Entonces, el peso, ¿cómo se dibuja? Desde su centro, vertical hacia abajo. Peso, ahí está. Cuando tengo un plano inclinado, igual, desde su centro, ¿qué cosa? Vertical hacia abajo. Peso. Siempre se dibuja desde el centro, vertical hacia ¿dónde? Hacia abajo, jóvenes. ¿Qué más tenemos acá? Tensión. ¿Qué viene a ser la tensión? Se genera cuando el cuerpo en estudio se encuentra atado a cuerdas. ¿Y cómo se dibuja él? Se dibuja pasando por las cuerdas,
y saliendo del cuerpo. Correcto, se dibuja pasando por las cuerdas y ¿qué más? Y saliendo del cuerpo. Entonces, ¿cómo se dibuja el DSL para este caso? Ese cuerpo, ¿cuántas cuerdas se encuentra atada? A 3 cuerdas. Por lo tanto, ¿cuántas tensiones tengo? 1, 2 y 3 tensiones, ¿correcto? Las tensiones se dibujan saliendo del cuerpo. Tensión 1, tensión 2, tensión 3. ¿Se da cuenta o no te das cuenta? Entonces, las tensiones se dibujan, ¿qué cosa? Saliendo del cuerpo. 3. Fuerza normal. Se genera cuando hay una interacción por contacto. ¿Correcto? ¿Cómo se dibuja? ¿Cómo se dibuja la fuerza normal? Se dibuja perpendicular, correcto, se dibuja perpendicular a la superficie y entrando al cuerpo en estudio. Correcto, se dibuja perpendicular a la superficie y entrando al cuerpo en estudio. Entonces, ¿cómo lo tenemos acá? Fácil, la normal la dibujo así. Perpendicular, ahí está, y entrando al cuerpo. Entra, normal. ¿Correcto? En este caso el plano inclinado no sería así, porque ahí no es perpendicular, ¿verdad? ¿Cómo sería? Echadito, ¿cierto o no es cierto? Entonces tenemos así, y ahí está la norma. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Correcto? La cuarta fuerza es la fuerza elástica. La fuerza elástica se genera cuando el cuerpo en estudio está atado a resortes. ¿Correcto? ¿Cómo se dibuja esta fuerza elástica? Se dibuja pasando por el resorte, y en contra de ¿quién? De la deformación. ¿Correcto? Se dibuja pasando por el resorte y en contra de ¿quién? De la deformación. Entonces, la fuerza elástica, según la ley de Hooke, se calcula como K por X, donde K viene a ser, ¿qué cosa? La constante elástica que se mide en Newton por metro, y X, ¿qué cosa viene a ser? La elongación, o también llamada deformación, que se mide en metros. Ahora, ¿cómo se dibuja la fuerza elástica? Date cuenta, pues. Si yo tengo esto, obviamente que el resorte, ¿hacia dónde se ha deformado? Hacia abajo. Por lo tanto, la fuerza elástica se dibuja pasando por el resorte y en contra de la deformación, hacia arriba. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Ahora, la primera condición del equilibrio, el equilibrio de traslación. ¿Qué nos dice acá? Que la sumatoria de fuerzas sobre un cuerpo, ¿cuánto tiene que valer? 0. ¿Correcto? La sumatoria de fuerzas sobre un cuerpo para que exista un equilibrio de traslación debe ser 0. ¿Y eso qué nos da? Que el método práctico nos dice sumatoria de fuerzas que van a la derecha y la sumatoria de fuerzas que van a la izquierda, ¿cómo son? Iguales. Sumatoria de fuerzas que van hacia arriba es igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Ese es el método práctico. Pero tenemos acá una observación. ¿Y cuál es esa observación? Que si las fuerzas son oblicuas, se aplica ¿qué cosa? El triángulo de fuerzas. Eso lo vamos a ver cuando hagamos problemitas. A ver, mientras tanto tengo 2 problemitas acá. El problema 2 y el problema 7 de tu material. Me dice que la masa de la polea es de 1 kilogramo y la masa del bloque A es de ¿cuánto? De 3 kilogramos. ¿Qué me piden determinar? ¿La masa de quién? La masa de B, ¿correcto? Entonces, si me da la masa de A, comienzo por A. Yo tengo el bloque A y el bloque A tiene peso, ¿correcto? O sea, su peso de A, ¿cuánto vale? Peso de A vale 30 newtons
Y acá, ¿qué cosa tengo? Mi tensión. Y como eso se encuentra en equilibrio, la tensión, ¿cuánto vale? 30 newtons. ¿Estamos o no? Ahora, ¿qué más yo sigo haciendo? Ahora voy a analizar a la polea de acá. Porque como las poleas pesan, se trabaja una por una para no tener inconvenientes. A ver, esa polea tiene su peso, que vale ¿cuánto? ¿Cuánto es el peso de la polea? Como la masa es 1, sería 10 newtons. La tensión que se dibuja pasando por la cuerda y saliendo del cuerpo, que ya sabemos que vale 30 newtons. ¿Por qué? Porque es la misma cuerda del bloque A. ¿Te das cuenta o no? Y acá tenemos ¿qué cosa? Tenemos ¿qué cosa? Dos tensiones. Dos tensiones tenemos por acá. Dos tensiones tenemos por acá. Entonces, estas tensiones son iguales. Le llamo T' y esta también le llamo T'. Entonces, si es T', esas dos veces T' es igual a 30 más 10, 40. Entonces, T' es igual a ¿cuánto? A 20 newtons. ¿Correcto, chicos? T' sería igual a ¿cuánto? A 20 newtons. Ahora, si yo sé que este es 20, este también vale 20. Ahora, para esta polea de acá, yo no lo voy a dibujar porque lo vamos a hacer mucho más rápido. Porque para esta polea de acá, la tensión es 20, más el peso que es 10, ¿cuánto sería hacia abajo? 30. ¿Y cuánto valdrá cada una de ellas? 15 y 15. Y si esta cuerda vale 15, ¿cuánto vale para esta cuerda que es la misma? 15 newtons. Entonces, para el bloque B, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo el peso que va hacia abajo, su peso, que sería ¿qué cosa? Masa de B por la gravedad que vale 10, y la tensión que vale 15 newtons. ¿Estamos? Y esas dos, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Y si son iguales, yo tengo que 15 es igual a 10 veces la masa de B. Por lo tanto, la masa de B es 1,5 kilogramos. Y eso es la respuesta al problema número 2. En la pregunta número 7, chicos, en la pregunta número 7, ¿qué nos dice? En la pregunta 7 nos dice lo siguiente. La barra está en reposo de 6,2 kilogramos la masa de la barra. Si el dinamómetro indica 14 raíz de 2, la fuerza del dinamómetro, hallar la reacción de la barra. Si yo dibujo el DCL, si yo dibujo el diagrama de cuerpo libre, tendría esto. Tengo peso de la barra. ¿Cuánto es el peso de la barra? 6,2 por 10, 62 kilogramos. Peso, 62 newtons, ¿qué digo? ¿Correcto? 62 newtons. ¿Qué más tengo? Tengo la tensión. La tensión viene a ser la fuerza ¿de quién? Del dinamómetro. Esta de acá. ¿Que vale cuánto? 14 raíz de 2. ¿Estamos o no? ¿Y qué más sucede acá? Que cuando yo tengo las fuerzas así oblicuas, o sea diagonales, entonces para que exista un equilibrio, nos dice el aspecto teórico que las fuerzas tienen que ser ¿qué cosa? Concurrentes. O sea, ¿qué significa que sean concurrentes? Que chocan en un punto. ¿Correcto? Entonces, ahí la reacción soportada por la superficie, como puedo observar, tendría ¿qué cosa? Esta dirección de acá. Ahí está la reacción. ¿Se entiende? Ahora, acá no me conviene analizar un triángulo de fuerzas porque se me va a hacer muy tedioso. Lo que sí voy a hacer, ¿qué cosa es? Descomponer. Estos 14 raíces de 2 newton los voy a descomponer a la derecha y hacia arriba. Como el ángulo de 45 pasa acá, entonces este vale 14 newtons y ese vale 14 newtons. Y este de acá se anula. ¿Estamos? La reacción R por acá también lo voy a descomponer, pero como no tengo el ángulo, lo voy a dejar así, mira. Como un R sub X y un R sub Y.
y este 0. ¿Estamos, muchachos? ¿Vamos bien? Entonces, ¿para qué? Para yo analizar qué cosa. Esto, derecha igual a izquierda, arriba igual a abajo. ¿Quién va a la derecha? 14. ¿Quién va a la izquierda? 14. Entonces Rx vale 14 newtons. ¿Cuánto vale Ry? ¿Cuánto va arriba? 14. ¿Cuánto va abajo? 62. ¿Cuánto debe ser este para mantener el equilibrio? ¿Cuánto debería ser eso para mantener el equilibrio, joven? Ahí está. ¿Cuánto debería ser R sub Y? 14 arriba, 62 abajo. ¿Cuánto debe ser hacia arriba? 5, 48 newtons. Porque 48 más 14 me da los 62 newtons que van hacia abajo. Pero eso no es lo que te piden. A ti que te piden calcular el valor de la reacción. Y la reacción la voy a calcular aplicando el teorema de Pi de Pitágoras. Entonces sería Rx cuadrado más Ry al cuadrado. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo sería eso? Rx cuadrado más Ry cuadrado. A ver, más rápido haciendo la calculadora, 14 al cuadrado más 48 al cuadrado, y todo eso raíz cuadrada. ¿Me quedaría cuántos, jóvenes? 50 newtons. Y eso, señores, viene a ser ¿qué cosa? Mi respuesta. Chicos, entonces, continuamos con el problemita número 6. ¿Correcto? Me piden determinar, a ver un momento. En la 6 me dicen determinar ¿qué cosa? La masa de A. El peso de A. El peso del bloqueo. Entonces, yo tengo ¿qué cosa? Primero analizo el de 7 kilogramos. Su peso ¿cuánto es? 70 newtons. Entonces, este también es 70. Correcto, la tensión vale 70 newtons. Ahora, para este bloque, esta de acá, correcto, es la misma cuerda que esta. Entonces, para este bloque, esta tensión también vale 70 newtons. Tiene un peso que vale ¿cuánto? 60 newtons. Y obviamente tiene otra tensión que está por acá. Pero para hallar esa tensión, y acá hay una normal, perpendicular entrando, va hacia arriba, pero lo voy a dibujar acá para no malograr la figura. Entonces, muchachos, para no aplicar qué cosa, no confundirnos con el triángulo de fuerza, mejor descomponemos esos 60 newtons. Lo descompongo qué cosa, de la cola a la cabeza. Me voy por acá, siempre formando un triángulo rectángulo. 30 grados pasa acá. ¿Estamos o no? Porque 30, 90, 60, como todo este es 90, es 30. Al frente de la mitad, que es 30 newtons, y este que vale 30 raíz de 30. Y este de acá 0. ¿Estamos, jóvenes? Entonces, tú ahí tranquilamente ya hayas cuánto vale la tensión. ¿Cuánto es la tensión? 70 T y 30, ¿cuánto vale T? 40 newtons, ¿correcto? Y si él es 40, este también es 40. ¿Estamos o no? Si él es 40, este también es 40, por lo tanto él es 40. Para el bloque A, si yo analizo su PCL, el bloque A tiene tensión que vale 40 newtons y tiene peso, fuerza de gravedad de A. Entonces, para esa, ¿cómo son las dos? Iguales. Por lo tanto, la fuerza de gravedad de A, ¿cuánto vale, jóvenes? 40. En el problema número 12, en la pregunta número 12, ¿qué nos dice? El sistema está en equilibrio, determine la reacción que ejerce el piso sobre la escalera, la masa es de 1,2 raíz de 3 kilogramos. Entonces yo dibujo su peso es en la mitad. Correcto, siempre del centro hacia abajo, es de 12 metros por si acaso. Entonces el peso sería 12 raíz de 3 newtons. Su peso, ahí está. Como acá el ISO, solamente hay normal. Correcto, solamente hay normal, así. Y se aplica la concurrencia. Prolongo, y acá existe una reacción. Ahí está. ¿Estamos?
Entonces, tranquilamente yo puedo insertar acá mi triángulo de fuerzas, que es lo que más me conviene. Aplico el triángulo de fuerzas. Tengo 12 raíz de 3 hacia abajo. Raíz de 3, tengo n, que va a la izquierda. Mira, mi triángulo es cola, cabeza, luego va la cola, y acá está la cabecita. Y ¿quién vendría a ser? La reacción. Ese triángulo que vas a ver ahí es semejante al triángulo de acá. Ese triángulo de ahí es semejante a este triángulo de acá. Si este ángulo es alfa, este también es alfa. Aplico ¿qué cosa? Mi lado, ¿no? Como todo este es 6 raíz de 3, ¿cuánto vale? 6, ¿no? Porque es la mitad. Entonces él es como 6 raíz de 3, pero es 12 raíz de 3. Entonces está haciendo el doble. Este es 6, por lo tanto ¿cuánto vale? 12, porque es el doble, ¿verdad? Pero aquí no te piden eso, te piden la reacción. Y la reacción es la, ¿qué cosa? La hipotenusa del triángulo. Si él es 6, si él es 6 raíz de 3, vale 12. Aplicando el teorema de Pitágoras. Pero como es el doble, ¿cuánto sería? 24 metros. ¿Estamos? En la pregunta 19, la última que vamos a trabajar, ¿qué me dicen acá? La barra es de 2 kilogramos. Allá la reacción de la pared. La barra es de 2 kilogramos. Entonces dibujo el peso. ¿Dónde se dibuja el peso? Del centro, vertical hacia dónde? Hacia abajo. Fuerza de gravedad. ¿Cuánto es ese peso? 20 newtons. ¿Estamos? 20 newtons. ¿Qué más tengo? Tengo tensión. Vamos a dibujarla de color negro, jóvenes, para que se pueda ver bien. Acá qué cosa tengo, la tensión. Y si tú sabes, tienen que ser concurrentes las fuerzas, entonces la reacción va de esta manera. Ahí está la reacción. ¿Estamos, chicos? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ahora, ¿qué más tenemos acá? A ver, ¿qué más podemos tener acá? Ya, pues mira, como el peso cae en partes iguales, entonces si este es rayita, y como este es perpendicular, este es un triángulo isósceles. ¿Cuánto vale este? 30 grados, por si acaso. Entonces, ahora sí, voy a aplicar ¿qué cosa? Mi triángulo de fuerzas. ¿Yo qué digo con mi triángulo de fuerzas? En el triángulo de fuerzas tengo el peso, que va hacia abajo, que vale 20 newtons. Tengo la reacción, que va así. Y tengo la tensión, que va así. ¿Estamos? Ahora, la tensión con la horizontal forma 30. Si yo trazo con la horizontal, ¿cuánto es esto? 30 grados. De acá. La reacción con la horizontal forma 30. Esta de acá, ¿no? Sería 30 grados. Como todo este es 90, esto es 60. Como 30 solito, 30. Por lo tanto, ¿cuánto vale todo? 60. 60, ¿cuánto es este? 60. ¿Qué triángulo estamos hablando? Equilátero. Él y él son iguales. Por lo tanto, la tensión vale 20 newtons. Y la reacción, que es lo que te piden, también ¿cuánto vale? 20 newtons. Bueno, jóvenes, eso es todo. Muchas gracias. Dios los bendiga. Nos vemos.